Me llamo Morgan Ingram. Tengo 17 años. Hace 3 meses, mi madrastra me sentó en la mesa de la cocina y me dijo que firmara la cesión de los 400,000 pesos que mi madre, ya fallecida, me había dejado. Mi papá estaba parado detrás de ella, con los brazos cruzados, y dijo: «Ella es tu familia ahora. Tu madre habría querido esto». No discutí. No lloré. No alcé la voz. No dije nada. A la mañana siguiente, les entregué un sobresellado del abogado de mi mamá. Lo que había dentro de ese sobre hizo llorar a mi padre por primera vez en su vida. No por el dinero, por lo que mi madre había escrito sobre él. Palabras que había guardado selladas durante años, esperando el momento exacto en que él necesitara escucharlas. Antes de contarles lo que pasó, si esta historia te llega, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si de verdad conectas con ella. Y me encantaría saber, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y qué hora es donde estás. Ahora déjenme llevar los 6 meses atrás, al día en que mi madre cerró los ojos por última vez. Mi madre murió un martes. Se llamaba Claire Ingram. Tenía 43 años. Fue maestra de 4º grado durante 16 años, de esas que se quedaban hasta tarde recortando papel de construcción y les compraban abrigos de invierno a los niños cuyos padres no podían hacerlo. El cáncer había llegado 2 años antes de ese martes. Ella nunca había fumado ni un solo día de su vida. El doctor dijo que a veces simplemente pasa. Ella dijo: «Entonces lo enfrentamos». Y así lo hizo, durante 23 meses. Quimioterapia los jueves y clases de lunes a miércoles, calificando trabajos con una vía intravenosa en un brazo y un lapicero rojo en el otro. La última semana casi no podía hablar, pero me acercó hacia ella y me susurró algo que no entendí del todo. «Todo lo que necesitas está con Drayton. Prométeme que la vas a llamar». Yo no sabía quién era Drayton. Solo le sostuve la mano y le dije: «Te lo prometo, mamá». Luego, un martes por la tarde de octubre, se fue. Yo era la única que estaba ahí. Mi padre no la había visitado ni una sola vez en 2 años. Ni cuando le diagnosticaron la enfermedad, ni cuando perdió el cabello, ni cuando vendió nuestra casa para pagar las cuentas médicas. Al día siguiente me mandó un mensaje de texto: «Lamento tu pérdida». Como si yo fuera una compañera de trabajo. El funeral fue pequeño. Mi padre llegó 20 minutos tarde con su esposa de 6 años, Valerie, la mujer con la que se casó 14 meses después de dejar a mi madre y a mí. Tenía una expresión que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar, y ni siquiera firmó el libro de visitas. Esto es lo que necesitan saber sobre mí a los 17 años. No tenía a dónde ir. En Virginia, un menor de edad necesita un tutor legal, y mi padre biológico tenía prioridad sobre mi tía. Así que empaqué 2 maletas, y me mudé con un hombre con el que apenas había hablado en 8 años. La casa ya estaba llena. Mi cuarto era el depósito convertido al final del pasillo, un catre de campamento, una mesa plegable, un foco desnudo. Mis maletas ni siquiera cabían. Esa primera noche, escuché a Valerie en la cocina, no hablando con mi padre, hablando de mí. ¿Cuánto falta para que se resuelva lo del fideicomiso? Luego, lleva aquí 2 días y ya actúa como si fuera dueña de la casa. Me envolví en la cobija de mi madre. No lloré. Solo memoricé la frase. La gente te muestra quién es desde el principio. Deberías creerles. Una semana después, durante la cena, Valeria empezó a hablar de dinero sin mirarme ni una sola vez. La escuela que Brianna quería costaba $55,000 al año. El techo tenía goteras. El Honda necesitaba una transmisión nueva. Entonces Richard se dirigió a mí, con la voz cuidadosa y ensayada. Tu mamá te dejó algo de dinero, ¿verdad? Deberíamos hablar de eso en familia. Dejé el tenedor sobre la mesa. Está en un fideicomiso. Todavía no tengo acceso. Valeria se inclinó hacia adelante. Los fideicomisos se pueden cambiar. Lo investigamos. Nosotros. Dijo nosotros. Eso significaba que esto no era una conversación de sobremesa, era una petición coordinada, algo que probablemente habían estado planeando desde antes de que yo me mudara. Levanté mi plato,
Lo enjuagué y me fui a mi cuarto. Mirando atrás, todavía me pregunto si habría sido más fácil simplemente entregar el dinero y empezar de nuevo en otro lugar. Esa noche abrí la pequeña caja de madera que había traído de la casa de mamá. Adentro estaban sus lentes de lectura, una tarjeta de cumpleaños y un papel doblado con un número de teléfono. El nombre al lado, escrito con la letra de mi madre, Patricia Drayton, Esquire. Todavía no llamé. Solo pasé el pulgar sobre la tinta y pensé, mamá, ¿qué sabías tú que yo no sé? Resulta que lo sabía todo. 2 semanas después encontré una pila de papeles sobre la mesa de la cocina, resaltados en amarillo. Petición de tutela sobre el patrimonio de un menor. Richard entró, vestido para el trabajo. Es solo papeleo, dijo. Si soy tu tutor legal, debería tener voz en tus finanzas. Es por tu propio bien. Lo miré fijamente. ¿Quieres controlar el fideicomiso de mamá? Quiero protegerte. Tomó sus llaves. Tienes 17 años. No entiendes cómo funciona el dinero. Mamá sí entendía, le dije. Por eso lo organizó así. Se fue. Valeria me sonrió por encima de su café, esa sonrisa que dice que esto ya está decidido. Esa tarde llamé a mi tía June desde la biblioteca. Van a pedir la tutela del patrimonio de mamá, le dije, con la voz quebrándose por primera vez desde el funeral. June se quedó callada 3 segundos. ¿Puedes venir a mi casa el sábado? Hay alguien que necesitas conocer. Se llama Patricia Drayton, la abogada de tu madre. La oficina de la señora Drayton estaba sobre una ferretería en Culpeper. Tenía 58 años, cabello plateado, y me miró de la manera en que alguien mira a una persona que ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Tu madre estableció un fideicomiso irrevocable 18 meses antes de fallecer, dijo. Me nombró a mí como fiduciaria. Tú eres la única beneficiaria. Hizo una pausa. ¿Entiendes lo que significa irrevocable? Que no se puede cambiar. Correcto. Ni tu padre, ni su esposa, ni ninguna petición judicial pueden cambiarlo, porque el fideicomiso ya tiene una fiduciaria designada. Yo. El fideicomiso contenía 400,000 pesos. Ella había vendido nuestra casa 6 meses antes de morir, y en su momento pensé que era para pagar las cuentas médicas. Ahora lo entendía. Estaba construyendo un muro. Entonces Drayton sacó de su gaveta un sobresellado color crema con la letra de mi madre en el frente, para Richard. Cuando llegue el momento. Tu madre no esperaba lo mejor, Morgan, dijo Drayton. Se preparó para lo peor. Y tenía razón. Llegué a casa esa tarde y encontré mis cosas en el garaje, metidas en una bolsa de basura negra junto a la grama cortada. Las fotos de mamá, su taza de café favorita, mi diario, y la pulsera de plata que había usado todos los días durante 20 años, con el pequeño relicario abierto, la foto de adentro húmeda por algo que se había derramado encima. Valeria estaba doblando ropa en el sofá. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté. Necesitábamos el espacio. Kyle necesita un cuarto de videojuegos. Esto es la joyería de mi madre, sus fotos. Y esta es mi casa. Estás viviendo aquí gratis. Lo mínimo que puedes hacer es no ocupar espacio. Encontré la pulsera, cerré el relicario y me la puse en la muñeca. Puedes quedarte con mi cuarto, le dije, con la voz muy firme. Puedes quedarte con mi silla en la mesa. Pero no vas a botar a mi madre a la basura. Algo cruzó su rostro, sorpresa tal vez, o el reconocimiento de que finalmente había cruzado una línea que no debía cruzar. Esa noche le escribí un mensaje a mi tía June. Botaron las cosas de mamá. Necesito salir de aquí. Ella respondió en 30 segundos. 7 meses, cariño. Cumples 18 en 7 meses. Vamos a sacarte de esto. Empecé a contar los días. La confrontación llegó un jueves. Necesitamos ese dinero, dijo Richard. La Universidad de Brianna, el techo. Tu madrastra ha estado cargando con esta familia y nos estamos ahogando. Ese dinero no es mío para dar, dije. Está en un fideicomiso. Es tu fideicomiso. Dile al abogado que lo libere. No. Valeria descruzó los brazos.
Tu madre no querría que fueras tan egoísta. La miré, y luego miré a mi padre. Tú no tienes derecho a decirme que quería mamá. Tú la dejaste. El cuarto se quedó en silencio. Sigo siendo tu padre, dijo Richard. Entonces actúa como uno. 15 segundos de silencio antes de que Valeria lo rompiera. ¿Ves? Nada de respeto, nada de gratitud. La alimentamos, le damos casa, y ella se sienta ahí como una reinita sobre un montón de dinero. Richard se pasó la mano por la cara, y cuando levantó la vista sus ojos estaban duros. Si no puedes ser parte de esta familia, Morgan, tal vez esta no sea la casa correcta para ti. Ahí estaba, la amenaza. Coopera, o te sacamos. Una chica de 17 años sin ningún lugar a donde ir. Me puse de pie, con las manos temblando a los lados. Tú dejaste a mamá cuando estaba sana. No volviste cuando se estaba muriendo. Y ahora quieres su dinero. Caminé a mi cuarto y cerré la puerta suavemente, como lo habría hecho mi madre. La campaña telefónica empezó al día siguiente. Valeria llamó a la abuela Shirley, luego a la tía Linda, contándole a cada una la misma historia. Morgan está sentada sobre una fortuna mientras la familia batalla. Es una malagradecida. Se está volviendo igual que su madre. Esa última parte se suponía que era un insulto. Fue el cumplido más grande que alguien me pudo haber hecho. La abuela Shirley llamó primero. Tu padre te está dando de comer y un techo sobre tu cabeza. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar. El dinero está en un fideicomiso, abuela. Legalmente no puedo acceder a él. Entonces desarma ese fideicomiso. Tu madre te crió mejor que esto. Estaría avergonzada. Alejé el teléfono de mi oído y dejé que las palabras pasaran de largo. Te quiero, abuela. Tengo que colgar. El tío Dean, el hermano menor de Richard, nunca llamó. Nunca escribió. Todos los demás en la familia habían opinado. Dean se mantuvo callado. Todavía no sabía que su silencio era un mensaje en sí mismo. Encontré la prueba un lunes. En el cajón de cachivaches de la cocina, una carta de First National Trust Services dirigida a la oficina de Drayton, con una copia enviada a la casa como procedimiento estándar. Decía que se había recibido una solicitud de Valeria Ingram, tutora legal de Morgan Ingram, pidiendo un resumen completo de la cuenta y los procedimientos de retiro. La solicitud fue rechazada. Valeria había llamado al banco. Se había identificado como mi tutora legal. Había intentado acceder al fideicomiso de mi madre. Mis manos no temblaron. Sentí algo más frío que la rabia. Claridad. Fotografié la carta y se la envié por correo a Drayton con una sola línea. Llamó al banco haciéndose pasar por mi tutora. Drayton respondió en menos de una hora. Esto es exactamente lo que tu madre anticipó. Voy a organizar una reunión. Tu padre y su esposa necesitan escuchar la realidad legal directamente de mí. Es hora. Si hubieras encontrado esa carta en el cajón, ¿la habrías confrontado ahí mismo o habrías dejado que la abogada se encargara? La cena del domingo en casa de la abuela Shirley fue la gran actuación de Valeria. Se presionó un pañuelo contra el ojo. He abierto mi hogar a Morgan. La he tratado como si fuera mía, pero se niega a ser parte de esta familia. Está sentada sobre el dinero que le dejó su madre muerta mientras nosotros batallamos. La abuela Shirley bajó su cuchillo. Morgan, ¿no crees que ya es hora de devolver algo? La tía Linda se inclinó. Claire habría querido que ayudaras a tus hermanos. Nadie en esa mesa había ido al funeral de mi madre, excepto mi padre y yo. Nunca la conocieron. Y ahora me estaban diciendo lo que ella habría querido. Antes de que pudiera responder, una voz llegó desde el otro extremo de la mesa. El tío Dean, que no había dicho una sola palabra en toda la noche, dejó su vaso sobre la mesa. ¿Alguien en esta mesa ha visto realmente los documentos del fideicomiso? El cuarto se quedó en silencio. El pañuelo de Valeria se congeló contra su mejilla. Porque yo tengo preguntas, continuó Dean, y creo que deberíamos tener respuestas antes de empezar a decirle a una chica de 17 años qué hacer con el patrimonio de su madre muerta. Nadie respondió. Shirley cambió de tema, pero se había abierto una grieta en la actuación de Valeria, y todos la sintieron.
Dean me encontró en la entrada de carros después. No sé exactamente qué organizó tu mamá, me dijo, pero sé de fideicomisos. Si es irrevocable y tiene un fiduciario independiente, no pueden tocarlo. Ninguna petición. Nada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Miró hacia la casa. Porque Richard me llamó la semana pasada y me pidió que lo ayudara a encontrar una manera de meterse al fideicomiso. Le dije que no. Así no somos nosotros. Asentí, con la garganta apretada. Si tu mamá tenía una abogada, usa a esa abogada, dijo Dean. Y no firmes nada. Una sola persona en toda esa familia había dicho que no. A veces con uno basta. Martes, 10 de la mañana, en la oficina legal de Patricia Drayton. Richard y Valerie llegaron a tiempo, Valerie vestida para la ocasión, con una carpeta manila de impresiones de Internet bajo el brazo como un arma con la que esperaba ganar. Drayton abrió su propia carpeta, la de verdad, la que mi madre había construido. Represento el fideicomiso de Claire Ingram, dijo. No al señor Ingram, no a la señora Ingram. El fideicomiso. Mi obligación es con el documento que Claire creó y con su única beneficiaria, su hija, Morgan. Leyó el documento, precisa y sin apuro. Irrevocable. Única fiduciaria. Ella misma. Única beneficiaria. Yo. $400,000, liberados en etapas a los 18, 21 y 25 años, cada desembolso requiriendo la aprobación de la fiduciaria. Pero Richard es su padre, dijo Valerie. Tiene derechos parentales. Drayton la miró como quien mira a una mosca en la pared de un tribunal. Los derechos parentales no se extienden a un fideicomiso irrevocable establecido por un tercero. El señor Ingram no es el otorgante, ni la fiduciaria, ni un beneficiario. No tiene ninguna posición legal aquí. Ninguna. Vamos a conseguir un abogado, dijo Valerie. Vamos a impugnar esto. Son libres de contratar a un abogado, dijo Drayton. Pero primero debo mencionar algo. Sacó una sola hoja de papel. Esta oficina recibió una carta de First National Trust Services hace 3 semanas. Documenta un intento no autorizado de acceder a la cuenta del fideicomiso de Morgan. La persona que llamó se identificó, leyó directamente, como Valerie Ingram, tutora legal de Morgan Ingram. El color desapareció del rostro de Valerie. Richard se giró hacia su esposa, con la boca ligeramente abierta, con genuina sorpresa en su rostro por primera vez en semanas. «¿Llamaste al banco?», le dijo. Valerie no le respondió. Hacerse pasar por tutora legal para acceder al fideicomiso protegido de un menor es un asunto serio, dijo Drayton, con voz uniforme. Potencialmente un delito federal. Confío en que esto no vuelva a suceder. ¿Habrías querido escuchar lo que vino después leído en voz alta en ese cuarto, o habrías pedido leerlo a solas? Drayton metió la mano en la carpeta y sacó el sobre color crema. Claire dejó una carta. Está dirigida a Richard. Me pidió que la leyera en voz alta en tu presencia en el momento apropiado. Richard se echó hacia atrás en su silla. No necesito escucharla. Mamá pidió esto, dije. Por favor. Se acomodó de nuevo y cruzó las manos. Drayton abrió la carta y leyó. Richard, si estás escuchando esto, entonces sucedió lo que yo esperaba. Ya no estoy, y alguien en tu vida está tratando de quitarle a nuestra hija lo que le dejé. No te odio. No escribo esto con rabia, lo escribo con claridad. Te conozco, Richard. No eres un mal hombre, eres uno débil, y la debilidad sin control hace el mismo daño que la crueldad. Sé que te vas a volver a casar. Sé que quien elijas va a ver lo que construí y va a ver una oportunidad, y sé que te vas a convencer de que compartirlo es lo correcto, porque es más fácil que luchar por tu hija. Siempre fue más fácil para ti estar de acuerdo que ponerte firme. Yo solía pensar que eso era bondad. Ahora sé que es solo otra palabra para cobardía. Pero no escribo esto para castigarte. Escribo esto porque nuestra hija no debería tener que pelear sola. Ella es fuerte, Richard, más fuerte de lo que crees, pero también tiene 17 años, y acaba de perder a su madre, y merece al menos un padre que la ponga primero. No pude convertirte en el padre que ella merecía,
pero sí pude asegurarme de que ella estuviera bien sin uno. Eso es lo que es este fideicomiso. No se trata del dinero. Se trata de asegurarme de que nuestra hija tenga un piso firme que nadie, ni tú, ni quien venga después de mí, le pueda quitar de debajo de los pies. No te enojes con Morgan. Enójate contigo mismo por hacer que esta carta fuera necesaria. Richard se cubrió la cara con las manos y lloró. Nunca antes había escuchado ese sonido de él, ni una sola vez en 17 años. Valerie se levantó, tomó su carpeta, dijo «Esto es ridículo», y salió. La tía June me abrazó. Sostuve la pulsera de mi madre y sentí el relicario presionar contra mi pulso. Mamá lo veía todo, incluso desde el otro lado. Richard estaba sentado en su camioneta en el estacionamiento vacío cuando lo encontré. No sabía que había escrito eso, dijo finalmente. Sí lo sabías, le dije. Solo no pensaste que en verdad lo diría. No voy a pelear contigo, papá, le dije. Pero no te voy a dar el dinero de mamá. Ella sabía que ibas a pedirlo, e hizo que la respuesta siempre fuera no, incluso si yo estaba demasiado asustada para decirlo yo misma. Me voy a quedar en tu casa hasta que cumpla 18. Voy a ser respetuosa. Pero me voy el día que cumpla 18, y no voy a volver. ¿A dónde vas a ir? Eso ya no es asunto tuyo. Tú te encargaste de eso hace mucho tiempo. Salí del carro. Morgan, dijo. Tu madre siempre fue la más fuerte de los dos. Lo sé, dije, y cerré la puerta. Para el final de la semana, salieron cartas certificadas de la oficina de Drayton dirigidas tanto a Richard como a Valerie, advirtiendo que cualquier otro intento de contactarme sobre asuntos financieros sería documentado y reportado. Valerie sabía exactamente lo que eso significaba. La noticia corrió rápido por toda la familia. El tío Dean le contó toda la verdad a la abuela Shirley esa misma noche. Ella llamó a Richard, y escuché su voz a través del teléfono. Dejaste que esa mujer intentara robarle a tu propia hija. La tía Linda llamó para disculparse. No sabía toda la historia. Lo siento, Morgan. Valerie dejó de ser invitada a las cenas del domingo. Ella y Richard pelearon a puerta cerrada durante meses después de eso, y una noche la escuché por teléfono con su propia madre, con la máscara finalmente caída. Es un inútil. Ni siquiera puede sacarle dinero a su propia hija. Resulta que su esposa muerta era la que tenía el plan. Entendí algo sobre ella en ese momento que no había entendido antes. Richard no era un compañero para ella. Era una inversión que no rindió frutos. Drayton liberó los primeros 50,000 pesos el día de mi cumpleaños número 18. Abrí mi propia cuenta de banco, mi nombre, mi firma, la de nadie más. La mañana que me fui, empaqué las mismas 2 maletas con las que había llegado, más la caja de madera y mi diario. Richard estaba parado en la puerta con una taza de café. Sé que no tengo derecho a decir esto, dijo, pero buena suerte. Lo miré, al hombre que dejó a mi madre, que dejó que su esposa intentara robarme mi herencia, que nunca, ni una sola vez en 7 meses, dijo las palabras «lo siento». «Adiós, papá». Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero no salió nada. Mi cuarto en el dormitorio de VCU era el cuarto más hermoso que había visto en mi vida. Colgué la foto de mamá sobre mi escritorio y me puse su pulsera cada mañana como un ritual. En noviembre, llegó un correo de Brianna. Entré a un community college. Estoy pagando todo yo misma, y no te voy a mentir, es difícil, pero quería que supieras que me alegra que no hayas cedido. Si lo hubieras hecho, mi mamá se habría gastado ese dinero en un año, y yo seguiría en el mismo lugar. Gracias por no ceder. Tu fideicomiso no solo protegió mi dinero, mamá, pensé. Protegió futuros que ni siquiera imaginaste. 6 meses después de irme, llegó una carta con la letra de mi padre. Volví a leer la carta de tu madre anoche. 3ª vez este mes. Tenía razón en todo. Yo fui débil. Dejé que Valerie decidiera cosas que me correspondían a mí, y dejé que tú cargaras con el costo de eso. Valerie y yo nos separamos en octubre. Se llevó a los niños y se mudó a la casa de su madre en Richmond. No espero que me respondas.
Pero quería que supieras que escuché a tu madre. Por fin. Probablemente demasiado tarde. Pero la escuché. Doblé la carta y la puse en la caja de madera, junto a la pulsera de mamá. No la boté. Eso significaba algo. Solo que todavía no sabía qué. Ya es primavera. Estoy sentada en mi escritorio, con la foto de mamá frente a mí, su pulsera tibia contra mi muñeca. Mi madre no me enseñó a pelear. Me enseñó algo más difícil. Me enseñó a prepararme. Me enseñó que algunas batallas no necesitan gritos, ni abogados en trajes caros, ni fantasías de venganza actuadas en público. Necesitan a una mujer con un bloc de notas legal y la mente clara, sentada en la mesa de la cocina de su hermana, construyendo una fortaleza que su hija no necesitaría sino hasta años después. Si alguien en tu vida te dice que amar a tu familia significa entregar lo que es tuyo, eso no es amor. Eso es control disfrazado. No le debes tu herencia a nadie. No le debes tus límites a nadie. Y definitivamente no le debes tu silencio a nadie. Mi mamá no pudo estar aquí para protegerme en persona, así que lo puso por escrito. Lo puso en un fideicomiso con un candado que nadie podía forzar. Lo puso en una carta que decía todo lo que yo todavía no tenía edad para decir por mí misma, y eso fue suficiente. Me llamo Morgan Ingram. Ahora tengo 18 años. Tengo la pulsera de mi madre, el fideicomiso de mi madre y la columna vertebral de mi madre. Y por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde ella quería que estuviera.